Buenas, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas en la que vamos a ver los elementos básicos de la estadística. Esas magnitudes que típicamente se suelen calcular al hacer análisis estadístico y que son tan relevantes en física, no solo en un laboratorio, sino también en ramas de física teórica como por ejemplo la física cuántica. Y es que la física cuántica, que es una rama en la que normalmente se manejan probabilidades, también tiene conceptos muy útiles que vamos a ver como medias cuadráticas, desviaciones típicas y demás. Así que vamos a hacer un breve resumen de todos estos conceptos tan relevantes. En primer lugar, vamos a explicar lo que es el espacio muestral. El espacio muestral, vamos a ponerlo por aquí, cuando medimos algo es los posibles resultados que puede tener como resultado nuestra muestra. Por ejemplo, si medimos notas de un examen en el que cada ejercicio vale un punto y o te llevas toda la nota o no te llevas ninguno, el espacio muestral serían todas las posibles notas de 0 a 10 y serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son todos los posibles valores que pueden tener las mediciones. Si las notas tuviesen decimales, pues el espacio muestral sería mucho más amplio porque habría que contemplar todas las posibles notas decimales. Y cada uno de estos resultados lo vamos a etiquetar como el resultado x0, el x1, el x2, el x3, etc. Normalmente empezaríamos por el x1, pero dado que en este ejemplo se presta a ello, vamos a empezar a contar por el x0 en vez de por el x1. Entonces, una vez que tenemos definido nuestro espacio muestral y hacemos el experimento, obtenemos una serie de resultados. Pongamos por caso que yo he hecho 20 mediciones. Entonces voy a tener una tablita como esta, en la que voy a tener 4 filas y 5 columnas, de modo que me dan 20 casillas en total, y aquí voy a ir poniendo notas. Por ejemplo, pues ha habido un 0, ha habido un 2, ha habido un 3, ha habido un 4, ha habido un 7, ha habido un 10, ha habido un 9, ha habido otro 10, un 8, un 6, un 5, un 2, otro 5, un 1, otro 7, un 8, un 9, otro 6, otro 8 y otro 9. Tener los datos así no es muy práctico. Lo más adecuado siempre va a ser ordenarlos. Y esto nos lleva al siguiente concepto, que es la frecuencia de cada dato, que es la cantidad de veces que aparece y que yo aquí la voy a llamar n. De modo que ahora yo puedo coger una tabla y puedo poner los posibles valores de x, el espacio muestral, y la n, que es la cantidad de veces que aparece cada uno de esos valores. Entonces voy a trazar por aquí una tabla, en x voy a poner los posibles valores y en n la cantidad de veces que aparecen. Aquí voy a hacer, evidentemente, las 11 divisiones que voy a necesitar y voy a poner los valores que pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 0? Pues el 0 aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece el 1? Pues el 1 aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece el 2? Una y dos veces. ¿Cuántas veces aparece el 3? Pues una vez. ¿Cuántas veces aparece el 4? Pues una vez. ¿Cuántas veces aparece el 5? Pues una y dos veces. ¿Cuántas veces aparece el 6? Pues una y dos veces. ¿Cuántas veces aparece el 7? Pues una y dos veces. ¿Cuántas veces aparece el 8? Pues una, dos y tres veces. ¿Cuántas veces aparece el 9? Una, dos y tres veces. ¿Y cuántas veces aparece el 10? Una y dos veces. Entonces estas serían las frecuencias de aparición de cada uno de los posibles valores. Y junto a la frecuencia tenemos también la frecuencia relativa, que es la cantidad de veces que aparece el dato en relación al total. Es decir, la frecuencia relativa, a la que voy a llamar f, es dividir la cantidad de veces que aparece cada dato entre la cantidad de datos totales. ¿Cuál es la cantidad de datos totales? Pues la que se obtiene al sumar la columna de la n, es decir, 1 más 1 más 2 más 1, que debería darnos 20 datos totales. Esta suma que me aparece aquí abajo es la n mayúscula, la cantidad de datos totales que hay en la muestra. Entonces, si yo ahora quiero calcular la frecuencia relativa, cosa que voy a poner en la siguiente columna, y voy a ampliar todo esto que tengo por aquí, lo que me va a quedar es 0,05, 0,05, 0,1, 0,05, 0,05, 0,1, 0,1, 0,1, 0,15, 0,15 y 0,1. Si sumo todas las frecuencias relativas, el resultado final será
1. Y esto es muy fácil de demostrar. La suma de todas las frecuencias, la cantidad de veces que aparece cada una, lo escribimos como en para indicar si es la 0, la 1, la 2, la 3, la suma de todas las frecuencias es igual al número de datos totales. Y la suma de todas las frecuencias relativas es igual a la suma de todas las frecuencias divididas entre n. Aquí la n puede pasar dividiendo, entonces nos quedaría la suma de todas las frecuencias divididas entre n, pero es que resulta que la suma de todas las frecuencias de por sí ya era n, por tanto me queda n entre n, que es 1. Por tanto, sumar todas las frecuencias relativas es equivalente a 1. Y una vez que tenemos todas las frecuencias o todas las frecuencias relativas, que para lo que vamos a hacer ahora es equivalente, podemos definir cuál es la moda de nuestros datos. La moda de nuestros datos es el dato que más veces aparece, es decir, el que tiene más frecuencia o más frecuencia relativa. Y aquí habría un empate. Nuestra moda, en nuestro ejemplo, sería o bien el 8 o bien el 9, dado que son las notas que más veces aparecen. Este es el primer parámetro estadístico, aparte de la frecuencia y la frecuencia relativa, que podemos ir calculando ya. Y a partir de la frecuencia relativa se define otro concepto importantísimo, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la vamos a escribir con F mayúscula y vamos a completar la tabla una vez más. Y la frecuencia acumulada hasta el dato J es la suma de todas las frecuencias relativas hasta ese dato J. Es decir, que para la frecuencia relativa del primer dato tengo 0,05, después le sumo 0,05 que me da 1, después le sumo 0,1 que me da 0,2, sumo 0,05 que me da 0,25, vuelvo a sumar 0,05 que me da 0,3, más 0,1,04, más 0,1,05, más 0,1,06, más 0,15, 0,75, más 0,15, 0,9 y más 0,1, 1. De modo que la última frecuencia relativa sí o sí siempre va a valer 1. Y con la frecuencia relativa podemos definir tres cosas. La primera de ellas es la mediana. La mediana es el dato que tiene asociada una frecuencia relativa de 0,5, el primero que llega hasta ella. Por tanto, la mediana en esta muestra de datos sería 6, porque al 6 es al que le corresponde esa frecuencia acumulada de 0,5. En caso de que pasásemos directamente 0,4 a 0,6, seguiría siendo el 6 porque es el que está entre uno y otro. Así que la mediana es 6. Después tenemos el primer cuartil. El primer cuartil es el dato que tiene asociada una frecuencia acumulada de 0,25. En este caso sería 3. Y el tercer cuartil es el que tiene asociada una frecuencia acumulada de 0,75, que en este caso sería el 8. Y una vez que tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil, podemos definir el rango intercuartílico, que es el tercer cuartil menos el primer cuartil, es decir, 8 menos 3, que son 5. El rango intercuartílico, por cierto, nos lleva a otro concepto que podríamos haber mencionado ya, que es el rango, que es el dato más grande menos el dato más pequeño. 10 menos 0, que es 10. El rango nos indica del pequeño al más grande cuánto hay. En este caso son 10 puntos de diferencia. El rango intercuartílico es una medida que tiene otro tipo de interés porque nos dice dónde se concentran el 50% de los datos, que van desde el 25% hasta el 75%. Y en este ejemplo, el 50% de los datos estarían entre el 3 y el 8. El otro 50% estarían entre el 0 y el 3 y entre el 8 y el 10. La mediana, por cierto, también se puede denominar el segundo cuartil, dado que cada cuartil va aumentando de 0,25 en 0,25. Si el primer cuartil es 0,25, el segundo sería 0,5, que también coincide con la mediana, y el tercero sería 0,75. Los cuartiles son un concepto extensible y también se habla de centiles. El primer centil sería 0,01, segundo centil 0,02, 32º centil 0,32. Es decir, podemos definir 100 centiles distintos, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Entonces, recapitulando, una vez que hemos llegado a la frecuencia acumulada, podemos introducir la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil y el rango intercuartílico. El rango realmente lo podíamos haber introducido ya desde el principio. Y ahora lo siguiente ya es hablar de la media. La media la vamos a escribir como X con una barra encima y la media se calcula de forma habitual como la suma de la cantidad de veces que aparece cada dato por el valor de ese dato dividido entre la cantidad de datos totales. Pero si tenemos en cuenta que esto de aquí es la frecuencia relativa, es mucho más sensato calcularla simplemente como la suma de la frecuencia relativa multiplicada por el valor del dato.
y se acaba antes en realidad. Entonces, aquí vamos a hacer una columna que sea f por x, vamos a completar la tabla y vamos a calcular todos esos productos. 0 por 0,05 es 0, 1 por 0,05 es 0,05, 2 por 0,1 es 0,2. 3 por 0,05 es 0,15, 4 por 0,05 es 0,2, 5 por 0,1 es 0,5, 6 por 0,1 es 0,6, 7 por 0,1 es 0,7, 8 por 0,15 es 1,2, 9 por 0,15 es 1,35 y 10 por 0,1 es 1. Y si ahora sumamos todos estos productos, obtendremos la media. Vamos a tener 0, 0,05 más 0,2, 0,25, más 0,15, 0,4, más 0,2, 0,6, más 0,5, 1,1, más 0,6, 1,7, más 0,7, 2,4, más 1,2, 3,6, más 1,35, 4,95, más 1, 5,95 de nota media de esta muestra de datos. Entonces, la media aquí va a ser 5,95. La media, en teoría, es el valor promedio que tienen todos los datos. Es decir, si tuviésemos que resumir la nota de la clase con un único número, la media sería seguramente el parámetro más útil, 5,95. Y después tendríamos la media cuadrática, que es la media de los valores al cuadrado. ¿Cómo se calcula la media cuadrática? Pues la podemos hacer también de dos formas. La primera es multiplicar la cantidad de veces que aparece cada dato por el valor de ese dato al cuadrado dividido entre n, y la otra, sumar las frecuencias relativas por el valor de cada dato al cuadrado. Entonces, para calcular esto, nos interesa tener aquí otra columna que sea f por x al cuadrado, y aquí tendríamos que hacer 0 al cuadrado por 0,05, que es 0, 1 al cuadrado por 0,05, que es 0,05, 2 al cuadrado por 0,1, que es 0,4, 3 al cuadrado por 0,05, que es 0,45, 4 al cuadrado por 0,05, que es 0,8, 5 al cuadrado por 0,1, que es 2,5, 6 al cuadrado por 0,1, que es 3,6, 7 al cuadrado por 0,1, que es 4,9, 8 al cuadrado por 0,15, que es 9,6, 9 al cuadrado por 0,15, que es 12,15, y 10 al cuadrado por 0,1, que es 10. Y la suma de todo esto sería la media cuadrática, es decir, 0,05 más 0,4, 0,45, más 0,45, 0,9, más 0,8, 1,7, más 2,5, 3,2, más 3,6, 6,8, más 4,9, 11,7, más 9,6, 21,3, más 12,15, 33,45 y más 10, 43,45. Esta sería la media cuadrática. Y la media cuadrática nos va a servir para el siguiente concepto, porque ahora nos podemos preguntar, en promedio, ¿cuánto se desvían los datos de la media? Vamos a llamarla esto desviación promedio, que es un parámetro del que no se suele hablar, por una cuestión que vamos a ver a continuación. Le vamos a llamar desviación promedio a cuánto se desvía cada dato. Si cada dato tiene una desviación respecto a la media que es igual al valor del dato menos la media, la desviación promedio es hacer la media de todas esas cosas. Es decir, sería sumar todas las frecuencias por todas las desviaciones. Y esto básicamente sería sumar todas las frecuencias por todos los xy's menos la media. Una vez que hacemos esto, básicamente lo que nos queda es, por un lado, la suma de fi por xy menos la suma de fi por la media de x. Ahora, la suma de fi por xy es precisamente la media de x, y por otra parte, la suma de todos los fi's hemos visto que es 1. Por tanto, esto es la media de x menos la media de x, que es 0. Es decir, en promedio, ¿cuánto se desvían los datos de la media? 0, porque precisamente la media es el valor del cual los datos en promedio se desvían 0. Es decir, hay tantos hacia arriba como hacia abajo. Por eso, para calcular la desviación que tienen los datos de una muestra, normalmente no hacemos esta operación, que es calcular cuánto se desvía cada uno, sumar las desviaciones y dividir. Los positivos se cancelan con los negativos y da 0. En su lugar, lo que se suele hacer es calcular otra magnitud llamada varianza, que aquí vamos a escribir como sigma xx. Y para calcular la varianza, la idea es la misma, pero para evitar que los datos positivos se cancelen con los negativos,
lo que hacemos es elevar todo al cuadrado. Es decir, en la varianza lo que hacemos es sumar la frecuencia en la que aparece cada dato por xi menos media de x, pero todo esto está al cuadrado. Entonces aquí tenemos una identidad notable y lo que nos queda es la suma de fi por xi cuadrado menos 2 veces la media por xi más la media al cuadrado. Ahora esto lo separamos en varias sumas, la suma de fi por xi cuadrado menos 2 veces la media por la suma de fi xi más la media al cuadrado por la suma de fi. Y entonces aquí lo primero que tenemos es la media cuadrática, después tenemos menos 2 veces la media por otra vez la media y al final nos queda más la media al cuadrado. Y menos 2 veces la media al cuadrado más la media al cuadrado da como resultado media cuadrática menos media al cuadrado. Entonces, la varianza la podemos calcular simplemente con la media cuadrática que ya hemos definido previamente menos la media al cuadrado. Esta es la varianza, que en el caso que nos ocupa sería 43,45 menos 5,95 al cuadrado, algo que da como resultado aproximadamente 8,05. Pero al calcular esto con valores elevados al cuadrado, pues es un valor que no podemos comparar con x. Por tanto, si queremos algo que tenga las mismas unidades de x, a lo cual se le suele llamar la desviación típica, que ya escribimos simplemente como sigma x, lo que hacemos es la raíz de la varianza. Es decir, la desviación típica es la raíz de la varianza y en nuestro ejemplo sería 2,84. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los datos se concentran en torno a la media, que es 2,95, más o menos se suelen ir hacia arriba unos 2,84 y se suelen ir hacia abajo unos 2,84, definiendo un intervalo de valores esperados para x. X en promedio valdrá 5,95, pero es razonable esperar que suba 2,84 para arriba o 2,84 hacia abajo. Esto es una forma alternativa de decir cuánto se dispersan los datos. También teníamos antes el rango intercuartílico, que nos decía que más o menos el 50% de los datos iban entre 3 y 8. Esto es algo un poquito más refinado que veremos que para grandes muestras de datos muchas veces se corresponde con dónde están más o menos el 70% de los datos. Pero por ahora esto sería todo. En la siguiente clase de matemáticas, antes de meternos en más fregados, lo que vamos a hacer es hablar de matrices. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!